¿Qué pasa cuando un río se convierte en una tumba? Veremos cómo más de 40.000 hombres murieron de hambre en una sola ciudad, sin que nadie les diera un bocado. Descubrirás cómo un solo telegrama cambió el curso de una guerra antes de que el ejército supiera que había perdido. Entenderás por qué la victoria en Vicksburg no fue una batalla, sino el momento en que Estados Unidos dejó de ser lo que era. Esto es solo el comienzo. Empezamos. La guerra civil estadounidense no fue una pelea entre hermanos, fue una guerra por la existencia misma de la nación. La batalla por la Unión se decidió en campos de batalla, ciudades asediadas y ríos controlados. Entre 1861 y 1865, 11 estados del sur se separaron de la Unión tras la elección de Abraham Lincoln, temiendo que su sistema de esclavitud fuera abolido. Pero no fue un simple desacuerdo político, fue una guerra por la esclavitud y por la definición de lo que significaba ser Estados Unidos. La Guerra Civil estadounidense fue el conflicto más mortífero de la historia del país, más de 620.000 personas murieron, más que en todas las demás guerras estadounidenses juntas. En julio de 1863, el ejército de la Unión tomó Vicksburg, Mississippi, después de 47 días de asedio, hambre y bombardeo constante, la ciudad se rindió. Los registros del National Archives lo confirman, el río Mississippi quedó bajo control federal, la Confederación fue partida en dos, el sur ya no podía mover tropas, suministros ni esclavos entre el este y el oeste. Esa fue la primera gran victoria de la Unión que no solo ganó terreno, sino que rompió la espina dorsal de la Confederación. La batalla por la Unión no se ganó con discursos, se ganó con hambre, con cañones y con la voluntad de no ceder. La Guerra Civil estadounidense fue la primera guerra moderna, ferrocarriles movilizaron tropas en días, no semanas, el telégrafo transmitió órdenes en minutos, se implementó el reclutamiento obligatorio por primera vez en la historia de Estados Unidos. Pero detrás de cada tecnología había un propósito, preservar la Unión. Lincoln no luchaba solo por la libertad, luchaba porque si un Estado podía salir de la nación por decisión propia, entonces la nación no existía. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La batalla por la Unión era una batalla por la ley, por la soberanía, por la idea de que un país no se deshace cuando un grupo no está de acuerdo. En Gettysburg, 3 días de combate dejaron 51.000 bajas, en Antietam, un solo día, 23.000 muertos, heridos o desaparecidos. La Guerra Civil estadounidense no fue una guerra de fronteras, fue una guerra de identidad, y cuando terminó, el país no volvió a ser el mismo. La 13ª enmienda abolía la esclavitud, la 14ª redefinía la ciudadanía, la Unión no solo se mantuvo, se reforzó. La controversia persiste, ¿fue la esclavitud o los derechos estatales la causa? Pero los documentos de la época lo dicen claro, los estados sureños se separaron para proteger la esclavitud, sus actas de secesión lo repiten. La batalla por la Unión fue, en esencia, una batalla por la esclavitud, y por la negación de que una nación pueda existir mientras una parte de su población sea propiedad. La Guerra Civil estadounidense no terminó en 1865, su herencia vive en cada ley de derechos civiles, en cada protesta, en cada debate sobre lo que significa ser americano. La batalla por la Unión no fue solo una guerra, fue la fundación de una nueva promesa. La Guerra Civil estadounidense se convirtió en la primera guerra moderna de la historia de Estados Unidos. No fue un enfrentamiento de ejércitos disciplinados en campos abiertos, sino una maquinaria de movilización total. El norte reclutó a más de 2 millones de hombres, muchos por obligación, otros por convicción. Los ferrocarriles transportaron tropas y suministros a velocidades inéditas. El telégrafo permitió que Lincoln, desde Washington, dirigiera batallas a miles de kilómetros de distancia. La Guerra Civil estadounidense no se ganó solo con bayonetas, sino con logística, industria y voluntad. Y esa voluntad se concentró en una sola idea, la Unión no se rompe. La batalla por la Unión tuvo sus puntos de inflexión en el campo de batalla. En julio de 1863, Gettysburg detuvo el avance de Robert E. Lee hacia el norte. 3 días de combate sangriento, 51.000 bajas, y el ejército confederado nunca volvió a atacar con fuerza. Al mismo tiempo, en el oeste, el asedio de Vicksburg, 47 días de hambre, bombardeos y trincheras, terminó con la rendición de la ciudad. Según los registros del National Archives, la caída de Vicksburg dividió la Confederación por la mitad, el río Mississippi, arteria vital del sur, quedó bajo control de la Unión. La Guerra Civil estadounidense cambió de rumbo ese verano. No fue una victoria táctica, sino una derrota estratégica para la causa confederada, ya no podían mover tropas, armas ni alimentos entre el este y el oeste. La Guerra Civil estadounidense también fue una guerra contra la idea misma de que la humanidad podía ser mercancía. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. No solo como acto moral, sino como herramienta de guerra. Liberaba a los esclavos en los territorios rebeldes, convirtiendo a los afroamericanos en agentes de su propia libertad.
Más de 180.000 hombres negros se unieron al ejército de la Unión. Eran soldados, no sirvientes. Eran ciudadanos en formación. La guerra civil estadounidense no solo luchaba por la unión territorial, luchaba por una unión moral. Cada fusil que levantaba un hombre negro era una negación directa a la Confederación, que había jurado defender la esclavitud hasta la muerte. La batalla por la Unión no terminó con la rendición de Lee en Appomattox en abril de 1865. Ese fue el cierre militar, no el final. La guerra civil estadounidense dejó más de 620.000 muertos, más que todas las demás guerras estadounidenses combinadas, y un país destrozado. Pero también dejó 3 enmiendas a la Constitución, la 13ª, que abolió la esclavitud, la 14ª, que garantizó la ciudadanía y la igualdad ante la ley, y la 15ª, que otorgó el derecho al voto a los hombres negros. La guerra civil estadounidense no solo preservó la Unión, la redefinió. De una confederación de estados con esclavos, se convirtió en una nación donde la libertad, aunque imperfecta, era un derecho, no un privilegio. La batalla por la Unión tuvo sus traiciones, sus contradicciones. El norte no luchó por la igualdad racial desde el principio. Muchos soldados blancos no querían pelear por los negros. Lincoln mismo dudó. Pero la guerra cambió a todos. Los esclavos huyeron hacia las líneas unionistas por miles. Las mujeres trabajaron en fábricas de armas. Los niños sirvieron como mensajeros. La guerra civil estadounidense no fue un conflicto entre dos naciones, fue una lucha interna, una autopsia nacional. Y en esa autopsia, se descubrió que la esclavitud no era un asunto regional, sino una herida que corrompía todo el cuerpo político. Hoy, la herencia de la guerra civil estadounidense no está en los monumentos de bronce, sino en las leyes que protegen el voto, en las protestas por la justicia racial, en los debates sobre quién pertenece a esta nación. La batalla por la Unión no fue un evento del pasado. Es un proceso continuo. Cada vez que se discute si los derechos humanos son universales o condicionales, se vuelve a preguntar, ¿una nación puede existir mientras una parte de su gente sea propiedad? La guerra civil estadounidense respondió, no, y esa respuesta, aunque aún incompleta, sigue siendo la base de lo que significa ser americano. La guerra civil estadounidense no terminó en Appomattox. Se extendió por los campos de batalla convertidos en cementerios, por las leyes que se escribieron con sangre y por las promesas que aún se negaban a cumplirse. Más de 620.000 hombres murieron, más que en todas las demás guerras de Estados Unidos combinadas, porque la nación decidió que no podía seguir siendo media esclava y media libre. La batalla por la Unión fue, en esencia, una pregunta: ¿una nación puede existir mientras una parte de su gente sea propiedad? La captura de Vicksburg en julio de 1863, tras 47 días de asedio, no fue solo una victoria militar. Fue el corte definitivo. El río Mississippi, arteria vital de la Confederación, quedó dividido. Los estados sureños ya no podían mover tropas, suministros ni esperanzas. Al mismo tiempo, Gettysburg detenía a Lee en el norte. 2 batallas. 2 puntos de inflexión. La guerra civil estadounidense dejó de ser una lucha por territorio y se convirtió en una lucha por la existencia misma de la Unión. La 13ª enmienda, ratificada en diciembre de 1865, abolió la esclavitud. La 14ª, un año después, redefinió la ciudadanía: nacidos o naturalizados en Estados Unidos, todos eran ciudadanos, con igual protección bajo la ley. No fue un regalo. Fue una imposición de la victoria. La batalla por la Unión no se ganó solo con cañones, sino con palabras que se convirtieron en constitución. Y aún así, la reconstrucción se derrumbó. Los derechos que se escribieron en papel fueron pisoteados por leyes de Jim Crow, por linchamientos, por el silencio cómplice de una nación que prefería olvidar. Pero la guerra civil estadounidense no se borró. Su legado no vive en estatuas de generales, sino en las urnas que aún se disputan. En las calles donde se grita Black Lives Matter, en los tribunales que juzgan si el voto es un derecho universal o un privilegio condicionado. Cada vez que un legislador intenta restringir el acceso al voto en nombre de integridad electoral, se repite la misma pregunta de 1861, ¿quién pertenece a esta nación? Cada vez que un estudiante pregunta por qué se celebra el Día de la Emancipación, se vuelve a escuchar el eco de Lincoln en Gettysburg, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La guerra civil estadounidense no fue un capítulo cerrado. Fue el primer capítulo de una historia que aún se escribe. La batalla por la Unión no se ganó con una rendición, sino con una promesa, que la nación, para ser verdaderamente una, no podía tolerar la desigualdad como fundamento. Esa promesa sigue viva. No porque sea perfecta, sino porque aún se lucha por ella. La guerra civil estadounidense respondió, no, una nación no puede existir mientras una parte de su gente sea propiedad. Y esa respuesta, aunque aún incompleta, es lo que define a Estados Unidos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles.
Nos ayuda mucho a seguir creciendo.